¿Lo escuchó? Ese sonido que acaba de escuchar. Usted lo conoce muy bien, porque lo lleva en la cabeza, todo el día, todos los días. Y hoy, en los próximos minutos, voy a explicarle exactamente por qué y lo que puede empezar a hacer hoy mismo para que su cuerpo comience a sanar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El momento que sea en que usted esté viendo este video, yo me alegro de que esté aquí porque lo que vamos a hablar hoy es algo que millones de personas están viviendo en este mismo momento, en este mismo segundo, mientras ven sus pantallas, mientras intentan descansar, mientras tratan de tener una conversación normal con alguien que aman, y no pueden, porque hay un sonido que no para. Yo soy el doctor Carlos Alberto Lozano y llevo muchos años viendo pacientes, escuchando historias, leyendo resultados de laboratorio, acompañando a personas en sus momentos más vulnerables. Y pocas cosas me generan tanta frustración como ver a alguien llegar a mi consultorio diciéndome: Doctor, llevo 2 años con este zumbido en los oídos y nadie me ha dado una respuesta que sirva. 2 años. 2 años cargando ese sonido. 2 años sin dormir bien. 2 años evitando reuniones porque en el silencio el zumbido se vuelve ensordecedor. 2 años pensando que quizás están exagerando. 2 años sintiéndose solos con algo que nadie más parece entender del todo. Si usted está en esa situación, o si conoce a alguien que lo esté, este video es para usted. Quédese hasta el final. Le prometo que lo que va a aprender hoy va a cambiar la manera en que usted entiende ese sonido y lo que puede hacer al respecto. Déjeme contarle sobre doña Carmen. Tiene 68 años, vive en México, es abuela de 5 nietos, mujer de trabajo, de familia, de esas personas que toda la vida pusieron a los demás por delante de sus propias necesidades. Cuando llegó a mi consultorio, llegó casi disculpándose. Literalmente entró diciendo: Doctor, quizás esto no es para tanto, quizás estoy exagerando. Y luego me contó que llevaba más de un año escuchando un zumbido constante en los oídos. Sobre todo de noche, sobre todo cuando intentaba descansar. Me dijo que su familia le decía que eso no era nada, que era cosa de la edad, que todos tenemos algo, y que ella ya había empezado a creerles, hasta que dejó de poder dormir bien, hasta que empezó a ponerse de mal humor sin razón aparente, hasta que en una cena familiar en medio de la risa de sus nietos, ella no podía concentrarse en nada porque el zumbido estaba ahí, compitiendo con todo lo demás. Doctor, me dijo, ya no sé si estoy loca o si esto es real. Doña Carmen, le respondí, usted no está loca, usted está escuchando a su propio cuerpo. Y su cuerpo le está hablando muy fuerte porque lleva tiempo intentando hacerse notar de otras maneras y nadie le prestó atención. Esa historia, la de doña Carmen, es la historia de millones de personas en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en cada rincón de nuestra América Latina. Personas que conviven con ese zumbido pensando que es inevitable, que es permanente, que no hay nada que hacer. Hoy vamos a demostrar que eso no es completamente cierto. Antes de hablarle de soluciones, necesito que entienda el problema. Imagine que su casa tiene un sistema eléctrico muy antiguo, cables que tienen décadas, y un día usted empieza a notar algo extraño. Una luz que parpadea sin razón, un tomacorriente que emite un pequeño zumbido aunque no haya nada conectado. ¿Qué está pasando? El cableado está deteriorado, y ese deterioro genera interferencias, señales erróneas, ruidos que no corresponden a ninguna fuente real. Eso, exactamente eso, es lo que ocurre con el tinnitus en el sistema nervioso auditivo. El oído interno contiene miles de células minúsculas llamadas células ciliadas. Piénselas como antenas microscópicas, cada una diseñada para captar una frecuencia específica de sonido y convertirla en una señal eléctrica que viaja al cerebro. Pero esas células ciliadas son también increíblemente vulnerables. Cuando se dañan, por exposición prolongada a ruidos fuertes, por falta de riego sanguíneo, por inflamación crónica, por déficits nutricionales específicos, empiezan a comportarse de manera errática. Empiezan a enviar señales al cerebro aunque no haya sonido real. Y el cerebro, que es el mejor intérprete del mundo, recibe esas señales y las interpreta como sonido. Como un tono, como un pitido, como un zumbido. Ese zumbido que usted escucha no viene de afuera. Viene de su propio sistema nervioso enviando mensajes confusos. Y la pregunta que importa no es cómo callarlo artificialmente. La pregunta que importa es, ¿por qué su sistema nervioso está enviando esas señales? ¿Qué le falta a su cuerpo para que esas células funcionen bien?
Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Pero antes de continuar, necesito decirle algo importante. El tinnitus puede tener muchas causas, y algunas de ellas requieren evaluación médica urgente. Si su zumbido apareció de manera muy súbita, si viene acompañado de pérdida severa de audición en un solo oído, o si se presenta junto con mareos intensos, por favor, no espere. Vaya a ver a su médico. Lo que voy a compartirle hoy complementa la atención médica. No la reemplaza. En mi práctica diaria veo patrones muy claros. La primera causa es la exposición prolongada a ruidos fuertes a lo largo de la vida. La segunda es la presión arterial alta y los problemas circulatorios. El oído interno depende absolutamente de un flujo sanguíneo constante, rico en oxígeno. La tercera causa son ciertos medicamentos, algunas aspirinas en dosis altas, ciertos antibióticos, algunos diuréticos. La cuarta causa es el estrés crónico, que genera tensión muscular en el cuello y la mandíbula y comprime vasos sanguíneos vitales para el riego del oído interno. Y la quinta causa, la que más me interesa explorar hoy, son las deficiencias nutricionales. Los déficits de nutrientes específicos que el cuerpo va acumulando silenciosamente con los años, sin que nadie los detecte, sin que nadie los trate, hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Hablemos del primer gran factor, la vitamina B12. Quiero que imagine los nervios de su cuerpo como cables de fibra óptica. Cada uno de esos cables tiene una cubierta protectora especial llamada mielina. Esa cubierta es la que permite que las señales eléctricas viajen rápida, limpia y eficientemente, sin interferencias, sin ruido. La vitamina B12 es, en gran medida, la responsable de mantener esa cubierta protectora en buen estado. Cuando el B12 escasea, la mielina se deteriora y el nervio auditivo empieza a fallar. Y esa falla se puede manifestar, entre otras cosas, como ese zumbido que no lo deja en paz. Varios estudios han encontrado correlación directa entre niveles bajos de B12 y presencia de tinnitus, especialmente en adultos mayores. A partir de los 50 años, el estómago produce menos ácido clorhídrico, y ese ácido es el que libera el B12 de los alimentos durante la digestión. Sin suficiente ácido, aunque usted coma bien, el B12 simplemente no se absorbe. Además, muchas personas mayores toman medicamentos que interfieren con esta absorción: el omeprazol, el pantoprazol, la metformina. Mi primer consejo práctico: incluya en su dieta semanal al menos 3 porciones de alimentos ricos en B12: hígado de res, sardinas en lata, huevos, atún, queso, carne de res. Y hable con su médico para que le solicite un examen de niveles de vitamina B12 en sangre. Es un examen sencillo, económico y puede darle información valiosísima. El segundo factor es el hierro. El oído interno es uno de los órganos del cuerpo con mayor demanda de oxígeno por milímetro cuadrado de tejido. Piense en el motor de un automóvil de alto rendimiento que necesita combustible y aire en perfecta proporción. El hierro es el mineral que le permite a la sangre transportar oxígeno. Sin suficiente hierro, la sangre llega, pero llega pobre, y las células del oído interno empiezan a sufrir, y esa incomodidad celular puede manifestarse como zumbidos, como sensación de oído tapado, como vértigo leve. Mi segundo consejo práctico: incluya hierro de origen animal, hígado, carne de res, pollo, pescado, porque ese hierro se absorbe mucho más eficientemente. Si su dieta es más vegetal, combine siempre sus fuentes de hierro vegetal con vitamina C. Un vaso de jugo de naranja natural junto con su plato de lentejas puede casi duplicar la absorción de hierro. Y antes de tomar suplementos de hierro por su propia cuenta, hable con su médico y hágase un examen de sangre completo que incluya hemoglobina y ferritina. El tercer factor es el zinc. El oído interno tiene una de las concentraciones más altas de zinc en todo el cuerpo humano. El zinc tiene una función protectora directa sobre las células ciliadas. Actúa como un escudo contra el daño oxidativo, contra la inflamación, contra el deterioro celular. Varios estudios clínicos han explorado la relación entre los niveles de zinc en sangre y la presencia de tinnitus. Los resultados son consistentes. En muchas personas con tinnitus crónico se encuentran niveles de zinc por debajo de lo óptimo. Mi tercer consejo práctico: empiece a incluir una pequeña porción diaria de semillas de calabaza en su desayuno, en su ensalada o como botana. Son baratas, son versátiles y aportan zinc, magnesio y ácidos grasos saludables de una sola vez.
un alimento funcional de primer nivel que nuestra cocina tradicional ya conoce de siempre. El cuarto factor merece atención especial. Se estima que más del 70% de los adultos mayores en Latinoamérica no alcanzan la ingesta diaria recomendada de magnesio. 70%. Eso no es una minoría, es casi todo el mundo. El magnesio actúa como un vasodilatador natural. Ayuda a relajar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con más libertad hacia órganos delicados como el oído interno. Pero hay algo más. El magnesio tiene un papel protector directo sobre las células ciliadas frente al daño causado por el ruido fuerte. Investigaciones realizadas con soldados expuestos a ruidos de alta intensidad encontraron que quienes tenían niveles adecuados de magnesio desarrollaban significativamente menos daño auditivo. Y hay un tercer ángulo. El magnesio regula el sistema nervioso, y el sistema nervioso sobreactivado es uno de los principales desencadenantes del tinnitus. Las fuentes de magnesio no son alimentos extraños ni costosos. El chocolate oscuro de más del 70% de cacao, las semillas de girasol, las almendras, el aguacate, los frijoles negros, las espinacas, el plátano, el maíz, son los alimentos de nuestra cocina de toda la vida. Mi cuarto consejo práctico: si no tiene restricciones de azúcar ni de calorías, media onza de chocolate oscuro al día, junto con un pequeño puñado de almendras o nueces, le aporta una buena dosis de magnesio de manera deliciosa. El oído interno está bañado por un líquido especialísimo llamado endolinfa. Cuando usted no está bien hidratado, ese equilibrio se altera. La composición de la endolinfa cambia. Y uno de los síntomas más frecuentes de ese desequilibrio es exactamente el tinnitus. Con el envejecimiento, el cuerpo pierde sensibilidad a la deshidratación. La sensación de sed se vuelve menos confiable. Por eso, no espere a tener sed para tomar agua. Programe su hidratación. Un vaso al levantarse, uno antes de cada comida, uno antes de dormir. Y en cuanto a la circulación, caminar. 30 minutos de caminata a paso moderado, 5 días a la semana, mejora la circulación periférica de manera significativa, incluyendo el riego hacia el oído interno. Es la recomendación más respaldada por la ciencia y más ignorada en la práctica. Llegó el momento. Le prometí que al final del video le revelaría el factor más importante, el más ignorado, el que encuentro de manera más consistente como denominador común en mis pacientes con tinnitus persistente. Y aquí está, la vitamina D. La vitamina D no es simplemente una vitamina, es, técnicamente, una hormona que actúa en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, y los receptores de vitamina D han sido encontrados directamente en las células del caracol del oído. La vitamina D no es periférica al funcionamiento del oído, es central, es parte del mecanismo mismo. Estudios recientes han encontrado que existe una correlación estadísticamente significativa entre niveles bajos de vitamina D y mayor prevalencia e intensidad del tinnitus. Y en algunos casos, cuando se ha suplementado con vitamina D a pacientes con déficit comprobado, estos han reportado mejoras en la intensidad del zumbido y en su calidad de sueño. Pero aquí viene la paradoja que más me preocupa como médico latinoamericano. Vivimos en uno de los continentes más soleados del planeta, y aún así, la deficiencia de vitamina D entre los adultos mayores latinoamericanos es alarmante. ¿Por qué? Primero, muchos adultos mayores permanecen en casa la mayor parte del día. Segundo, con el envejecimiento, la piel pierde eficiencia para sintetizar vitamina D a partir del sol. Una persona de 70 años produce hasta 4 veces menos vitamina D que una de 25. Tercero, la vitamina D se encuentra en pocos alimentos y en cantidades relativamente modestas. El resultado de estos 3 factores combinados es una deficiencia silenciosa, acumulada en años, que opera bajo el radar de los exámenes de rutina, porque muchos médicos simplemente no la solicitan, hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Y es en ese punto donde la persona siente que su propio cuerpo se ha convertido en un territorio extraño, en un espacio donde algo no está bien, pero nadie logra explicarlo con claridad, donde el zumbido deja de ser solo un sonido y se transforma en una presencia constante que invade cada momento de silencio, cada intento de descanso, cada instante en el que la mente busca paz y encuentra ruido. Y aquí es donde necesito que usted preste mucha atención, porque lo que viene ahora puede marcar una diferencia real en la forma en que usted vive a partir de hoy.
No mañana, no la próxima semana, sino desde el momento en que termine de escuchar estas palabras y decida tomar acción con una nueva conciencia sobre su propio cuerpo, porque durante años, tal vez décadas, usted ha confiado en que si algo estuviera mal, el cuerpo lo diría de forma clara, evidente, imposible de ignorar, pero la realidad es que el cuerpo casi nunca grita al principio. El cuerpo susurra, el cuerpo envía pequeñas señales, cambios sutiles, sensaciones que parecen insignificantes, pero que, acumuladas en el tiempo, construyen lo que hoy usted está experimentando como un problema persistente. Ese zumbido no apareció de la nada, no es un accidente, no es mala suerte, es el resultado de un proceso lento, silencioso, acumulativo, donde múltiples factores, nutricionales, circulatorios, neurológicos, emocionales, se han ido alineando hasta crear el escenario perfecto para que ese sonido exista. Y lo más importante que quiero que entienda es esto. Si ese proceso se construyó paso a paso, también puede ser influenciado paso a paso, también puede ser modificado, también puede ser reducido, incluso revertido en algunos casos. Cuando usted empieza a actuar sobre las causas reales y no solo sobre el síntoma. Porque muchas personas cometen el mismo error. Buscan desesperadamente algo que apague el zumbido de forma inmediata, una pastilla mágica, una solución instantánea, algo que elimine el sonido sin entender por qué está ahí. Y ese enfoque, aunque comprensible, es el que mantiene a millones atrapados en el mismo problema durante años. Aquí no estamos buscando silenciar el síntoma, estamos buscando entender el mensaje. Y cuando usted cambia esa perspectiva, algo muy interesante ocurre, porque deja de sentirse víctima de su cuerpo y empieza a convertirse en participante activo en su recuperación, empieza a notar patrones, empieza a identificar qué empeora el zumbido, qué lo alivia, qué momentos del día son más intensos, qué situaciones lo desencadenan. Tal vez usted ya lo ha notado, aunque no lo haya verbalizado. Tal vez el zumbido se vuelve más fuerte cuando está cansado, cuando está estresado, cuando ha dormido mal, cuando ha pasado muchas horas en silencio absoluto, cuando su mente no tiene distracciones y ese sonido toma el protagonismo completo de su atención. Y esto no es casualidad. El cerebro humano tiene una característica fascinante. Amplifica aquello a lo que le presta atención, y cuando el entorno externo se vuelve silencioso, el cerebro busca señales internas para llenar ese vacío. Y si el sistema auditivo está enviando señales erráticas, el cerebro las toma y las convierte en una experiencia sonora consciente. Por eso muchas personas dicen exactamente lo mismo. Doctor, durante el día casi no lo noto, pero en la noche es insoportable. Y la razón no es que el zumbido aparezca de repente, es que en la noche todo lo demás desaparece y lo único que queda es ese sonido interno. Y aquí entra una estrategia que, aunque parece simple, tiene un impacto profundo cuando se aplica correctamente. Nunca deje que el silencio absoluto sea el único escenario donde su cerebro tenga que operar. El uso de sonidos suaves de fondo, como ruido blanco, sonidos de naturaleza, ventiladores, música instrumental muy ligera, puede ayudar a que el cerebro tenga una referencia externa, algo con lo que mezclar ese sonido interno, reduciendo su protagonismo, disminuyendo la percepción de intensidad. No se trata de tapar el zumbido, se trata de enseñarle al cerebro a no enfocarse exclusivamente en él. Porque el cerebro aprende, se adapta, cambia, y esa es una de las herramientas más poderosas que usted tiene a su favor. Ahora bien, hay algo que muchas personas no consideran y es la relación entre la postura corporal y el tinnitus, algo que puede parecer desconectado, pero que en la práctica clínica vemos constantemente. Piense en cuántas horas al día pasa usted con la cabeza inclinada hacia adelante, mirando el teléfono, la televisión, una mesa, una pantalla, con el cuello en una posición que no es natural, con los músculos tensos, con la circulación comprometida. Esa postura sostenida genera compresión en estructuras vasculares y nerviosas, que están directamente relacionadas con la irrigación del oído interno. Y esa compresión, mantenida durante meses o años, puede contribuir a ese entorno donde el zumbido se vuelve más probable. Por eso, algo tan aparentemente simple como corregir la postura, hacer estiramientos suaves de cuello, liberar la tensión acumulada en la mandíbula, especialmente si usted aprieta los dientes durante el día o por la noche, puede generar cambios reales en la intensidad del tinnitus. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque esperan soluciones complejas, tratamientos sofisticados, intervenciones costosas, cuando en realidad una parte importante del proceso de mejora está en ajustes cotidianos.
en hábitos pequeños que, repetidos todos los días, reconstruyen el equilibrio que el cuerpo ha perdido. Ahora, quiero que imagine esto por un momento, y le pido que lo haga con calma, sin prisa, visualizando cada detalle. Imagine que su cuerpo es una ciudad enorme, con miles de sistemas funcionando al mismo tiempo, carreteras por donde circula la sangre, cables por donde viajan las señales nerviosas, centros de control que procesan información constantemente. Durante años, algunas de esas carreteras se han ido deteriorando, algunos cables han perdido su aislamiento, algunos centros de control han estado trabajando bajo presión constante, sin descanso adecuado, sin los recursos necesarios. Y aún así, la ciudad sigue funcionando, sigue adaptándose, sigue encontrando formas de seguir adelante. Pero llega un punto en el que empiezan a aparecer fallas visibles, pequeñas al principio, luego más constantes, luego imposibles de ignorar. El tinnitus es una de esas fallas visibles. No es la ciudad colapsando, es la ciudad pidiendo mantenimiento. Y la buena noticia es que el mantenimiento es posible. No es inmediato, no es mágico, no ocurre de la noche a la mañana, pero es real. Empieza con la nutrición adecuada, con niveles óptimos de vitamina B12, hierro, zinc, magnesio y vitamina D. Continúa con una hidratación constante, consciente, no basada en la sed, sino en la disciplina. Se fortalece con movimiento, con caminatas regulares, con circulación activa. Se estabiliza con un sistema nervioso más tranquilo, menos reactivo, menos sobrecargado. Y se complementa con estrategias mentales que le enseñan al cerebro a no amplificar innecesariamente ese sonido.